buenas noches. Les damos junto a Mariana Corradini. Hola Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches. La bienvenida a Periodistas en esta emisión del día lunes, 17 de octubre, una fecha que tiene mucho en este día, en este contexto, en este año en particular, 2022, y también para analizar, digamos, los cambios de gabinete que hubo hace unos días. En piso, la doctora Sara Perg va a hablar acerca de la conformación histórica, simbólica de lo que es el peronismo, y también tenemos la participación de una entrevista vinculando a la realidad y a la actualidad del peronismo. Exactamente. Juan Manuel Reinares, docente de nuestra universidad, es doctor en Ciencia Política, y lo invitamos a participar de este programa con un análisis de los recientes cambios en el Gabinete Nacional, y esto nos contaba al respecto. Los cambios en el Gabinete Nacional, en los Ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Mujeres, Género y Diversidad pueden ser analizados a un nivel general y también con algunos detalles en particular. En términos generales, me parece que es importante remarcar que es un cambio de gabinete múltiple, bastante importante, que se da entre dos momentos de crisis. Una crisis que tiene que ver con la represión en lo que es Villa Lago Mascardi, de mujeres mapuches, la represión en el estadio de Gimnasia La Plata, y por otro lado, lo que se viene de una serie de desavenencias internas, de no tanta intensidad, pero y desavenencias al fin, en la organización del acto para conmemorar el 17 de octubre. Entonces, entre esos dos momentos de crisis se dan los cambios de gabinete, pero me parece que Alberto Fernández tuvo la cintura para hacer esos cambios a partir de la estabilidad macroeconómica que dio el país y que le permitió sobreactuar incluso la independencia, la soledad con que toma esas definiciones que buscan la continuidad de esas áreas de gobierno. No hay grandes golpes de timón. Y yendo a los casos particulares, me parece que la llegada de Ayelen Massina al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, sanluiseña, muy joven pero ya con antecedentes en la gestión, corresponsable de la organización del Encuentro Plurinacional de Mujeres, que fue este mismo fin de semana pasado, paralelo casi al proceso de designación de las ministras, busca imprimir, la llegada de Massina, dinamismo a un área a la cual se le criticaba cierta lentitud, cierta subejecución de partidas, falta de acompañamiento, ¿no?, a uno de los movimientos más dinámicos de la sociedad argentina, como lo es el feminismo en general, ¿no? Entonces la llegada de Massina resulta una buena noticia en ese sentido. Por el lado de desarrollo social, Victoria Tolosa Paz es la dirigente quizás más esperada para ese cargo, una dirigente del peronismo bonaerense muy cercana a Alberto Fernández, que pretende ser la intendenta o ganar la intendencia de la capital de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, y por eso, para ello, el acceso al territorio, la llegada al territorio que le da el Ministerio de Desarrollo Social es realmente muy importante para ella. Tiene un fuerte incentivo personal e institucional de hacer una buena gestión, que puede ser complejo porque es un ministerio que está muy marcado por las tensiones entre organizaciones sociales, la cámpora, la militancia kirchnerista en general y los intendentes, ¿no? Entonces allí hay un fuerte desafío que además redunda obviamente en la mejora, al menos transitoria y rápida, de la calidad de vida de amplios sectores de la población, con el debate que se viene de el bono, ¿no?, una suma fija de dinero para esa población, lo cual va a tener que decidirse muy rápidamente en los próximos días. Y finalmente, la llegada de Raquel Olmos, al Ministerio de Trabajo, resulta una novedad. Era un nombre que no esperaba ninguna de las partes involucradas en la lucha por el salario, ¿no?, ni empresarios ni trabajadores. Sin embargo, la llegada de Olmos, que viene del PJ porteño, una amplia trayectoria, ya una dirigente sin mayores pretensiones a futuro, ¿no?, en su carrera, en mi opinión habla de la posibilidad de que sea la cara visible de una política de paritarias que tienda a, como mucho, empatar la inflación. Y eso se puede ver en un gesto, a las pocas horas de haber sido ya designada como ministra, o sea, no entró en funciones de manera oficial, pero ya designada, se encarga de plantear, Kelly Olmos, que lo importante a futuro era combatir la inflación y las paritarias ocuparían, digamos, estoy parafraseando, un segundo plano.
Creo que eso podría ser dicho por cualquier funcionario para debatir sobre los pasos a seguir, pero no por una ministra que acaba de entrar en funciones, que ya da la pauta de que el foco estará en la inflación, cosa que se puede ver en la gestión de masa en economía, pero no tanto en paritarias, donde el Estado acompañaría esos procesos, no buscando paritarias que ganen la inflación quizás, pero de manera implícita que la empaten para no promover un aumento generalizado de precios. Agradecemos la participación entonces del docente de nuestra universidad y le damos la bienvenida a otra docente también de nuestra universidad, Sara Perry. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola, Sara. Bueno, investigadora con ISET, docente, doctora también, que una de sus líneas de investigación tiene que ver, digamos, con el peronismo, digamos, con la conformación histórica de este movimiento social. Y bueno, hoy, 17 de octubre, decíamos pensar el cómo y el por qué surge, digamos, el 17 de octubre. Bueno, hacia 1945 Perón detenta 3 cargos, que es vicepresidente, ministro de Guerra, ministro de Trabajo y Precisión. El 13 de octubre, sectores de la Marina y del Ejército, viendo que va teniendo como un cierto vuelo propio, logran desalojarlo de esos cargos. Perón es detenido y enviado a la isla Martín García. El 15 de octubre logra que lo revise un médico e indique su traslado al hospital militar, que se va a producir recién el 17. En este contexto, en el 16 de octubre ya empieza a notarse la importancia del movimiento obrero, sobre todo en Berisso, muy relacionado con lo que tenía que ver con la industria de la carne, esa movilización que se va a trasladar a Avellaneda, a La Plata, y que va a cruzar hacia Buenos Aires en la madrugada del 17, ¿no? Todos los focos que se van a ir produciendo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, tienen un objetivo común, que es llegar al centro de Buenos Aires y pedir la liberación de Perón. Hay quienes lo logran y hay quienes se siguen movilizando en sus lugares de orígenes, ¿no? O en los espacios más cercanos. ¿Quiénes eran? Bueno, tiene una gran importancia la juventud, ¿no? Más o menos rondaban hasta los 25 años, con un promedio de 19, es decir, si bien había personas mayores, la juventud tuvo una cierta particularidad en términos de su importancia dentro de lo que fue la gesta y la propia movilización del 17, ¿no? ¿Y qué significó políticamente ese 17? Si vemos, fue un gran movimiento social, espontáneo, Sara. Bueno, eso es toda una discusión historiográfica, ¿no? Cuánto hubo de espontaneidad y cuánto no. Pero lo cierto es que es un hito en la historia argentina, ¿no? Y es, como se lo denomina desde la historiografía, el momento fundacional del peronismo y de la Argentina peronista, ¿no? Con este contacto de Perón con las masas y con ese Perón que sale de los balcones de la Casa Rosada y habla de los trabajadores, ¿no? ¿Y qué está haciendo con esto de decir los trabajadores, ¿no? Y ahí podemos decir, siguiendo un poco a Ernesto Laclau, está dando nombre a la clase obrera como categoría política, ¿no? Que no quiere decir que Perón haya inventado a la clase obrera, ¿no? Claramente era una masa que venía formándose ya desde mucho tiempo, ¿no? Lo que hace es interpelarla, darle visibilidad, ¿no? Y también, en cierto modo, facilitar su irrupción en el espacio público, ¿no? Y con relación a esto que vos decís, también esta fuerte conformación desde lo simbólico, desde lo lingüístico que vos decís, ¿no? De nombrar y de que esas nombrar sean sujetos políticos y sujetos sociales. En relación a eso, Sara, hablamos acerca de las subjetividades que convoca, digamos, el peronismo, porque es una fecha que sigue estando allí, digamos, en la subjetividad también de parte del pueblo argentino. Sí, bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, esta necesidad de analizar el 17 de octubre en lo que hace a los orígenes del peronismo y el rol que jugaron diferentes instituciones y actores políticos, entre ellos los trabajadores, pero de atender también a las significancias que el 17 de octubre va a ir teniendo y va a ir adquiriendo a lo largo de la historia, ¿no? Y todo lo que se va construyendo alrededor de eso.
no es lo mismo, digamos, lo que fueron los festejos o las conmemoraciones del 17 de octubre durante el kirchnerismo que cuando lo fueron en el menemismo, ¿no? En el kirchnerismo y sobre todo en el gobierno de Néstor está muy asociado a lo que tiene que ver con el setentismo, la memoria de los 70s, esta irrupción de la juventud, y en el menemismo, con la relación que tenía Menem con los sindicatos, está muy institucionalizado, por decirlo de algún modo. Lo cierto es que el 17 de octubre nunca fue una fecha oficial, ¿no? Es decir, una fecha que haya sido impuesta desde arriba por el gobierno peronista o por un gobierno peronista posterior, sino que es una conmemoración que se ha ido sosteniendo a lo largo de los años por los propios simpatizantes y militantes peronistas, ¿no? Y eso también hace y abona toda esta cuestión de lo simbólico y lo mitológico que hay detrás de este hecho. Antes de ir a los territorios, tanto provincial como municipal, voy a decir, el 17 de octubre se mantiene desde entonces. Lo que está bueno es verlo como la foto, muestra la foto de la situación que en ese momento tiene el movimiento social. Por ejemplo, hoy fueron 4 actos a nivel nacional, ¿no? Muestra una foto del estado en que se encuentra el movimiento. Exactamente, y en la época es muy simbólico, ¿no? Porque no solo es fundacional el 17 de octubre del peronismo, sino también del antiperonismo, ¿no? Con esto que decías vos de la foto, yo pensaba, bueno, la foto que más tenemos presente, que es esa gente mojándose en una fuente, digamos, de Plaza de Mayo, ¿no? Y todo lo que eso implicó en términos de las patas de la fuente, sí, y las discusiones sobre los sacos, las camisas, si las tenían puestas y se las sacaron, ¿no? Y lo que abonó también en términos de un discurso antiperonista, ¿no? Por eso decimos, al mismo tiempo que hablamos del mito fundacional del peronismo, también hablamos de esa institución oficial de un discurso opositor. De alguna manera, digamos, la irrupción de este movimiento social también es como que reconfigura los otros partidos o las otras instituciones políticas al momento de emerger. Totalmente, todo el mapa político, digamos, y las relaciones dentro de las distintas fuerzas partidarias, ¿no? Hasta llevar a esa unión partidaria que es la Unión Democrática y que va a enfrentar a Perón en el 46, ¿no? Sara, con relación a esto, cuando hablábamos antes de la entrevista, había un dato que vos nos decías que es importante, cómo llega, digamos, este 17 de octubre a las provincias. ¿Cómo se vive en las provincias, digamos, en estos lugares, en estos territorios, el 17 de octubre? ¿Fue el 17 de octubre? Bueno, yo creo que ahí hay 2 17 de octubre, ¿no? Uno que se produce sobre todo en provincia de Buenos Aires por sus características propias de industrialización y que coincide en fecha, y otro que se produce cuando la noticia va llegando a otras provincias y localidades y la gente se va organizando, ¿no? En apoyo a esos sucesos y también a la convocada huelga general, ¿no? Para mí, analizar ese 18 de octubre es muy importante para entender las significancias que el 17 tiene en todo el mapa político argentino, ¿no? Hay un historiador argentino que dice que el 17 de octubre tiene una temporalidad heterogénea, ¿no? Es decir, que tiene que ver tanto con su gesta como con todo ese proceso a partir de la cual la gente de las diferentes partes del país se va uniendo a ese hito y a esa movilización. ¿Y en Villa María? ¿Qué pasó en Villa María? Vos también sos una investigadora de la situación del impacto en Villa María. Y en Villa María la movilización se dio el 18 de octubre, digamos, fue una movilización autoconvocada, pero también guiada por... ¿Por quiénes? ¿Quiénes tenían esa representación? Por los gremios que tenían actuación dentro de la ciudad, pero también, bueno, ahora salió recientemente un libro de Gerardo Russo sobre la conformación del peronismo, que él ve la importancia que tuvieron los trabajadores de del Molino Fénix y también los trabajadores ferroviarios, ¿no? Hay una imagen en la Plaza 4 de Junio, ex centenario en esos momentos, que es publicada por Tercero Abajo, cuyo propietario era Salomón Deiber, que tiene un papel preponderante en los orígenes del peronismo en la ciudad, digamos, por la política ex intendente de la ciudad, que había llevado una política obrerista y popular, muy interesante, y en esa foto el diario titula, digamos, como un verdadero acto proletario sin la figura de caudillos, ¿no? Tratando un poco de hacer ver esta espontaneidad, que en parte la era y en parte no, pero sobre todo en dejar en claro que hay una base popular que se está forjando del peronismo y que está cambiando el mapa político local. Tengamos en cuenta que es una tierra sabatinista, digamos, muy interesante, ¿no?
con relación a esto que vos decías, ¿cuáles son los otros actores o las otras fuerzas en Villa María, digamos, que forman parte de ese inicio del peronismo? Porque lo nombrabas, Dave, o sea, la gente vinculada a los gremios, pero tampoco había, como vos planteabas recién, como en Buenos Aires, una gran masa, digamos, obrera en ese sentido. Mira, en el caso de Villa María, y bueno, es que es algo que también Gerardo ha trabajado y también hemos conversado muchas veces porque trabajamos juntos en algunas cuestiones, no tuvo una preponderancia de sectores conservadores como sí hubo en otras localidades o como sí se ha analizado en la provincia en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido yo estoy trabajando una hipótesis hace un tiempo que tiene que ver con la necesidad de recuperar el papel de los trabajadores o el elemento obrero popular en provincias que no estaban atravesadas aún por un proceso de industrialización, ¿no? Para mostrar cómo esa gesta popular desde diferentes lugares fue teniendo cierta preponderancia en algunas localidades, ¿no? El caso de Villa María, el caso de San Francisco, que San Francisco ya es una particularidad dentro de Córdoba, porque en su momento era una ciudad industrializada, ¿no? Una particularidad que tiene notoriedad desde muchos lugares, ¿no? La participación de las mujeres en San Francisco es muy interesante y ahí volviendo al 17 de octubre hay imágenes para mí muy emocionantes en San Francisco, por ejemplo, de marchas encabezadas por mujeres con el uniforme que eran de la fábrica militar, porque bueno, en San Francisco la fábrica militar era de municiones. Digamos, lo que principalmente se hacían municiones y las municiones las cosían las mujeres, ¿no? Y después estaba la fábrica de máquinas de coser Godeco, de pastas, de Tampiere, digamos, donde el empleo femenino era amplio. Yo creo que hay muchas cosas interesantes para trabajar a nivel local si no descuidamos ese elemento obrero y popular, que en algunos casos fue más preponderante que en otros, ¿no? Bueno, el dato, era eso del Partido Femenino Peronista, digamos. ¿Cómo surge? ¿Cuál fue también el rol de Eva Duarte en ese surgimiento del 17 de octubre como fecha y luego ya en la conformación de lo que fue el Partido Femenino Peronista? Porque conversábamos recién que por algún tipo de bibliografía ella tuvo una activísima participación en ese 17 de octubre, mientras que para otros directamente fue una espectadora. Por eso está bueno escucharte a vos. Bueno, en su autobiografía, La razón de mi vida, digamos, bueno, que hay toda también una discusión acerca de si la escribe ella o no, bueno, salteando un poco eso, lo cierto es que ahí aparece esto de que Eva habría recorrido los barrios llamando a la gente a movilizarse por Perón. Pero bueno, una de sus principales biógrafas, que es Marisa Navarro, va a discutir un poco esta tesis, tomando un ejemplo que conversábamos hace un ratito, que es esa carta que Perón le envía el 14 de octubre a Eva, que descubre Feliz Luna unos 15 años después, donde le dice que interceda con Ferrer, que se quiere retirar, que se casen, que se vayan a vivir a Chubut, a una granja o algo por el estilo, que en cierto modo muestra que ni Perón ni Evita eran totalmente conscientes de lo que estaban pasando, ¿no? Entonces Marisa Navarro dice, en ese momento no es probable que ella haya tenido ese tipo de acción en lo que fue el 17 de octubre. Y eso nos habla mucho también de cómo el discurso peronista también fue construyendo, digamos, toda una mitología alrededor de esa fecha, ¿no? El diario evitista Democracia se encargó mucho de remarcar una Evita organizadora, incansable, ¿no? Para esta fecha, ¿no? Que después de ese suceso, ¿no? Eva va a ir construyendo un capital político muy importante, ¿no? En muy poco tiempo, primero con lo que tiene que ver con el voto femenino en el 47, pero después en lo que va a ser toda la organización del Partido Peronista Femenino, que va a movilizar gran cantidad de mujeres, ¿no? Entonces con un discurso que era muy maternalista, porque ella tenía un discurso muy maternalista, pero tenía un accionar que invitaba a las mujeres a todo el tiempo dejar el hogar, luchar por la causa peronista y que generó una experiencia política en las mujeres sumamente interesante y sin precedentes. La última, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría, pensando ese 17 de octubre del 45 tan fuerte, ¿qué generó, qué sobrevive de eso, que hace que todavía haya un fuerte peronismo y un fuerte antiperonismo?
Uf. En 2 minutos. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo creo que tiene que ver con las connotancias simbólicas, ¿no?, que ha generado el peronismo sobre sí mismo, ¿no? Y todo el tiempo hay una discusión también de qué es el peronismo. Yo escuchaba esta tarde el discurso de Máximo Kirchner hablando de los verdaderos peronistas, digamos, y esa es una disputa que es constitutiva al peronismo, ¿no?, como lo es su propia oposición también. Deberíamos hacer un análisis de cada momento histórico para ver cuánto hay de peronismo, de no peronismo, pero ahí también estaríamos pecando, digamos, desde la historiografía acerca de interpretaciones que pueden ser siempre discutidas, digamos. Yo creo que la pregunta por el peronismo es la pregunta por ese porvenir, ¿no? Digamos, pero no en la posibilidad de encontrar un significado puro, origen único, digamos. Bien. Gracias. La verdad que un placer, pasó rapidísimo el tiempo. Sí. Te agradecemos, Sara. No, a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa, volvemos con el editorial. Bueno, lo hablábamos con la doctora Sara Perric, el peronismo es uno de esos movimientos sociales políticos más estudiados en América Latina, y para traer a 2 personas que están en veredas opuestas, me permito citarlos, para no fallar, digamos, en la cita, que describen esta condición de símbolo, que es lo que decía también Sara acá, del simbolismo, de la carga icónica, de la representación en palabras, en la nominación que tuvo su conductor, Juan Domingo Perón, en un lado, y también la carga valorativa del otro lado, los cabecitas negras, los grasas, el aluvión zoológico. Es decir, esa composición identitaria del peronismo desde lo simbólico, desde lo discursivo, desde la iconicidad, desde el arte. Pensemos en Pino Solanas, en Leonardo Fabio, en el pintor Santoro. Es decir, en una construcción cultural simbólica que atravesó a la sociedad argentina. Y en este sentido, les decía, me permito citar al sociólogo Horacio González, que falleció hace relativamente poco, en donde él dice que en el peronismo están presentes una alegoría autosacramental de modos arcaicos del cristianismo y las alegorías laicas, allí entrecruzadas. Por eso también esto de la liturgia o de la misa peronista. Y en la otra vereda, Tulio Alperín Dongui, también historiador, decía, ya me acostumbré a la idea de que la Argentina es peronista. Yo le debí mucho al peronismo. Si el peronismo no hubiera sacudido la estructura de la universidad, yo no habría entrado. 2 posturas que describen esto que hablábamos con Sara. Y que de alguna manera también se pueden vislumbrar en 2 fotos que yo les voy a traer para que compartamos y que tienen que ver con el peronismo villamariense. 2 situaciones. El lunes pasado, en la sede del Partido Socialista, allí en Calle Mitre, convocado por el ministro de Industria, Eduardo Castelo, se conformó lo que sería una especie de mesa de Yarlora gobernador, tratando de mostrar en territorio castelista, pero también gilista, la llegada o la pretendida construcción de una candidatura a gobernador de quien fuera el intendente de San Francisco y hoy él es intendente de Córdoba Capital. Y por otro lado, y me voy más cerca en la semana pasada, el jueves, el intendente de Villa María, insistiendo en su decisión de construir unidad en la diversidad, estuvo en Marcos Juárez, donde se reunió con intendentes, con jefes y jefas comunales, con concejales, diciendo que desde Marcos Juárez, desde el sur de la provincia, del sudeste, para ser más concreto, iniciaba un recorrido que iba a llevarlo a todas las municipalidades, a todas las comunas, pidiendo al esqueretismo que se abra al debate no solo de candidaturas, sino también de la Córdoba que se quiere para el año que viene. Lo veíamos recién con la doctora Perric y lo vemos ahora también en el territorio, en lo que tiene que ver con la diversidad que es capaz de construir el peronismo. Dato político del día, Paula, ¿cuál es? Así es, fue la presentación del presupuesto en el Consejo Deliberante. Exactamente, en cumplimiento con lo que dice la Carta Orgánica Municipal, hoy la contadora Lucarelli, secretaria de Economía y Finanzas del municipio, llevó un proyecto de presupuesto de
poco más de 16.000 millones de pesos, pensando en lo que va a ejecutar Villa María para el próximo año, con incrementos para áreas como seguridad, educación y salud, donde se prevén 2 dispensarios, uno en el Hiperama, en el ex Hiperlibertad, y el otro en el Parque Industrial. Así es, y también un fortalecimiento de lo que tiene que ver con los objetivos de la Agenda 2030, ¿sí? Sí, señora. De la educación, sobre todo. Pensados en los ejes ODS. Así es. Y otro dato importante tiene que ver con el incremento de un 40% en los impuestos. Exactamente, también se presenta un proyecto, deben ir juntos, así lo establece la Carta Orgánica Municipal, un proyecto de ordenanza tarifaria que prevé nada de aumento de alícuotas, nada de nuevos tributos, pero sí un incremento fijo, monto fijo de un 40%, que si bien parece una suma importante, hay que pensarlo en un contexto nacional que está hablando de una inflación interanual de aproximadamente un 100%. Así es, y con relación, como decía Mariana, a aquellos lugares donde hay mayor incremento, uno es en seguridad, sobre todo para lo que hay instalado ya, que son las cámaras de seguridad, un 90%, un poco más de incremento en esa partida. También en obras públicas, con una inyección de fondos del Gobierno Nacional, que es lo que decía Mariana, y en ello está la refuncionalización de los 4 bulevares como una de las obras fundamentales. Exactamente. Bueno, tiene que tener doble lectura en el Consejo Deliberante, pero su aprobación, que generalmente se da allá por diciembre. Ahora sí nos vamos, Paola. Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Pueden recuperar este contenido los jueves y los domingos a la hora 21:30, también por las diferentes redes sociales de UniTV. Agradecemos a Erika Fecia, a Ali Lowe por la indumentaria y también a Graciela de Makeup. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Gracias. Gracias a los técnicos.